por favor. Gracias, mis celulares. Ahorita vengo, los dejé. De todas formas, ni los vuelvo a ver, ¿verdad, don Cheo? Pero siempre. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, por favor. Vamos a seguir siempre hablando de las adicciones, solo que no yéndonos del lado de las adicciones, sino que nuevamente yéndonos a la raíz de las adicciones. Toda adicción tiene su raíz en la experiencia del abandono. Eso nunca lo olviden, por favor, nunca. Es importante no olvidarlo porque entonces eso, cuando vemos a una persona con una adicción, especialmente una adicción muy fuerte, siempre vamos a poder realizar la conexión de esta persona no está enferma, esta persona no es mañosa, esta persona no se está aprovechando de nosotros, es irresponsable. No, no vamos a decir eso, sino que vamos a inmediatamente poder irnos al pasado de esa persona sin conocerla, sin saber nada de ella. Vamos a poder irnos al pasado y poder decir, aquí hay experiencia de abandono de bebé. Ahí se acuerdan. Son experiencias vividas en la primera infancia, en la etapa del bebé, en la etapa intrauterina, porque desde ahí empieza el abandono. Entonces, es importante tenerlo siempre claro. ¿Para qué? Para no revictimizar a la persona que está dominada por una adicción, decimos casi siempre, pero ahora ya sabemos que no es un dominio por parte de la adicción, ya sabemos que no es el cerebro el que no está funcionando bien y que por eso existe la adicción. Simple y sencillamente sabemos que esa persona, desde que nació, nunca encontró su rostro dentro de los ojos amorosos de su madre. Eso es lo que sucedió. Nunca se encontró a sí mismo o a sí misma dentro de los ojos amorosos de su madre. A mí siempre me gusta hablar de los ojos, el espejo del alma, el primer espejo que el niño, que la niña conocen, pero también podemos hablar del rostro, de la cara de la madre. También el rostro de la madre se convierte en un espejo. ¿Por qué razón? Porque la madre a través de, por ejemplo, la boca, puede sonreír a su bebé y enviarle ese mensaje de admiración, de adoración, con minúscula, por supuesto, de ese amor profundo que siente hacia su pequeño hijo, hacia su pequeña hija. Entonces puede ser el rostro, pueden ser los ojos, puede ser una voz dulce, puede ser el hecho de sentirse escuchado, y llora el bebé y la mamá
¡pum!, se levanta, se tira de la cama para ver qué necesita su bebé, ya sea que quiera comer, ya sea que quiera que lo cambien, ya sea que quiera compañía. Entonces, hemos estado platicando sobre las adicciones y hemos dicho que una adicción o las adicciones son una respuesta al sufrimiento humano. Entonces podemos enlazar muy bien, ¿verdad? Una adicción es una respuesta al sufrimiento humano. Ay, disculpe, ¿qué clase de sufrimiento humano será del que usted está hablando? El sufrimiento de la primera infancia. Los bebés intrauterinos que todavía no han nacido, no se dice así, pero es que feto, vamos a decir bebés. Entonces, estos bebés, cuando no son deseados, cuando no son amados, también sufren estrés, lo que se llama stress en el útero, stress en el útero, stress in uterus, un poco difícil de pronunciar. Entonces, desde ahí viene el bebé sintiendo el estrés provocado por el desamor de la madre. Muy bien. Nace el bebé, continúa el desamor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La experiencia de una madre muerta, la experiencia de una madre que no le importa dar amor, atención, cuidado, seguridad, no le importa alimentar a su pequeño bebé, a su pequeña bebé. La madre muerta es aquella que ve a su bebé y no reacciona. Ve a su bebé y no le dirige ningún tipo de atención, energía, sonrisas, cariño, ternura. No dirige absolutamente nada. De ahí es entonces que vienen las adicciones como una respuesta al sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? Al vacío que vive el bebé, tal vez desde el momento de su nacimiento o anterior a él. Entonces, estos bebés, debido a que no han tenido la presencia de la madre, y tiene lógica si nos ponemos a pensar, el bebé viene al mundo y está solo. La bebé está en el vientre materno y está escuchando que la mamá está estresada y se siente estresada la bebé al sentir que la mamá no le da la bienvenida, que no la quiere, que la mamá llora, que tiene miedos, que tiene cólera, porque no quiere a esa bebé o a ese bebé. En ese momento, pues la mayoría de veces la madre no sabe si es hombre o es mujer, por eso es que yo siempre digo, realmente las mamás cuando no quieren a una hija o a un hijo, realmente no es que no quieran al hijo o a la hija, porque no sabe qué son, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente hay un rechazo a no querer tener un hijo o una hija, no importa lo que sea. Entonces, ¿cuál es la experiencia que vive una persona conforme va creciendo? Hay dos experiencias muy fuertes, pero ¿cuál es la primera experiencia que vive esta persona? Un miedo impresionante. Siempre que ustedes están con una persona que no fue deseada y que fue maltratada y que le dio la espalda a la mamá y la mamá estaba viva, pero para él estaba muerto porque ella le gustaba esa relación de no existo para ti, tú no existes para mí. Entonces, esa bebé tuvo que construir un mundo aquí en su cabecita, un mundo alrededor de él, aquí en su cabecita, en donde pudiera sentirse acompañado. Pero realmente no había tal compañía. Entonces, desarrolla esa habilidad, una fantasía de estoy acompañado, pero realmente no lo está. Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que lo obliga a desarrollar esa fantasía? El miedo a la soledad, el miedo a estar solo.
a no ser acompañado, a no ser cuidado, a no ser como que llenado de caricias y de amor. Entonces, existen personas, conocemos personas que manejan muchos miedos, muchos miedos. Y cuando hablan con nosotros o con nosotras, no sabemos si la persona se relaciona con uno de cierta forma porque está viviendo su miedo o está viviendo las defensas provocadas por su miedo. ¿Sí? O sea, no sé si esa persona, al hablar conmigo, no importa quién sea uno, no tiene que ser del área de la psicología, pero esa persona cuando habla con uno, habla con miedo, mira para abajo, voz suavecita, le tiembla la voz. Esa persona tiene mucho miedo, tiene como que tienes un miedo a raíz, a flor de piel, perdón, así por encimita, y todo el mundo le da miedo. Y mucha gente se aprovecha de ella, y todo el mundo le da miedo. No es que no se canse de que todo el mundo se aproveche de ella, es que no sabe cómo defenderse, no puede defenderse. Están las otras personas que cuando hablan con uno, de una vez se dejan ir. Les ha pasado eso, que están con alguien y de repente son violentas, hombres o mujeres, son personas violentas, o es como si lo quisieran atacar a uno de una vez. Y ustedes dicen, pero si no hemos ni siquiera cruzado una palabra y ya me quiere atacar. Y uno, lo peor es que uno se lo toma para uno, ¿verdad? Así como, ¿qué hice? ¿O será que caigo tan mal que provoco esa reacción en la gente? Pero realmente es esa reacción de defensa que tiene esa mujer que cuando era bebé no fue cuidada, no fue amada, no fue protegida, no se le dio seguridad ni atención, entonces desarrolló mucho miedo. Personas, digamos que mujeres, ay, perdón, personas permítanme, personas que son muy violentas. No sé si ustedes han estado con mujeres muy violentas. Estoy hablando de mujeres, estoy hablando de mujeres. Y que para todos se están defendiendo y que casi que lo maltratan a uno cuando uno es mujer. Entonces, es porque tienen un miedo demasiado grande y es un miedo de raíz, es un miedo de la primera infancia, es un miedo ante el mundo porque siente que el mundo les va a hacer daño, que no va a llenar sus necesidades. Entonces tenemos dos experiencias. Una, la experiencia de la persona que se convierte en una persona, ¿qué? ¿Se acuerdan qué decíamos? Complaciente. Y la persona que se convierte en una persona narcisista maligna también. De aquí es de donde nace el narcisismo de una forma muy grave también en los bebés. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que una persona se vuelva narcisista y que la otra se vuelva complaciente? Muchas veces es la misma personalidad. Yo me recuerdo que mi mamá decía que mi hermano de 5 meses casi se le tira de la ventana del carro. Y mi hermano toda la vida fue así. No estoy hablando que sea narcisista, pero toda la vida fue de carácter muy fuerte y fue un gran líder también. Entonces, hay personas que ya nacen con ese carácter, esa personalidad, ese temperamento así fuerte y como que ya vienen con derecho a muchas cosas, ¿verdad? En cambio, están las otras personas que nacen, que son tranquilas y que no molestan, que no lloran. Entonces, cuando esa bebé no es bienvenida, cuando esa bebé no es amada, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un evento traumático. Volvemos otra vez, por favor, a hablar sobre el evento traumático. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se recuerdan que hace rato yo les había contado a ustedes que trauma quiere decir herida?
en griego, de ahí viene la palabra. Trauma quiere decir perforación del alma, quiere decir el rompimiento de la piel, el rompimiento del envoltorio del cuerpo. ¿Sí? Este es el trauma. Y este trauma lo vive esa niña, lo vive ese niño desde el principio cuando no es amado. ¿Puede el niño procesar el trauma? No lo puede procesar. ¿Dónde se queda el trauma entonces estancado? Se queda, como no hay palabras, no puede verbalizar, no puede marcar el 911, no puede marcar el 123, el 110. Entonces, ¿dónde se queda guardado todo el dolor que está sufriendo ya desde recién nacido o desde el vientre materno? Se queda guardado en el cuerpo. Y también algo que nos ayuda a poder detectar si yo soy una persona así es a través de la cantidad de enfermedades que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Sí. Hay personas que sí, de verdad tienen muchas enfermedades. Yo conozco personas que han tenido 3, 4 tipos de cáncer diferentes y sí han vivido experiencias muy traumáticas. Entonces, especialmente cuando esa bebé nace y no es amada, en donde se queda guardado el trauma dentro del cuerpo. No puede verbalizar, no puede decir, no puede gritar, no puede pedir ayuda, no tiene ninguna red de apoyo y se queda con el dolor de una manera cruda, viva. Entonces decimos que trauma quiere decir herida, pero también quiere decir perforación del alma. Es el rompimiento del cuerpo, del envoltorio del cuerpo, como querramos llamarle. Entonces, este trauma, para que la niña lo pudiera procesar y pudiera salir de ella, ¿qué es lo que necesitaría? Primero, alguien que la pudiera acompañar en su dolor. Eso es lo número uno. Alguien que le dijera, mira, tu mamá, como estamos hablando de la madre, tu mamá no te quiere, pero no estás sola. O tu mamá sí te quiere, pero a veces no sabe lo que hace. Entonces, cuando este bebé, tiene a alguien, una figura protectora, una fuente de seguridad, aunque no sea la madre, este bebé puede como que mover el trauma de su cuerpecito, porque hay alguien que lo está acompañando, hay alguien que le está diciendo, está recibiendo una explicación. Tal vez no entiende absolutamente nada lo que la abuelita le está diciendo o el abuelito, pero la compañía, la seguridad, el amor, la atención, la energía que está recibiendo, la está ayudando a procesar el dolor. Entonces, para poder procesar, imagínense ustedes, ese dolor de la primera infancia, ese dolor de bebé, para poderlo procesar y que no se convierta en trauma y que después no se convierta en una respuesta al sufrimiento humano a través de las adicciones que necesita esa bebé. Miren, porque es que no puede la bebé salir adelante, porque tiene que llorar desconsoladamente lo que le sucedió o lo que le está sucediendo de no ser amada por la madre. Esta bebé no puede llorar desconsoladamente. ¿Por qué? Porque no tiene el espacio, pero sí lo puede hacer ya de grande. ¿Sí? ¿Qué más? La niña no puede decir, la bebita no puede decir, es que la experiencia que viví porque mi mamá no me ha amado, es una experiencia que me ha penetrado el alma y me ha lacerado la piel. Es una experiencia aguda, es una experiencia desgarradora. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Verbalizando, poniéndole un nombre, señalando a cada una de las conductas que la niña está viviendo en carne propia como consecuencia del desamor de la madre. Entonces, cuando decimos que una adicción no son ni mañas ni caprichos de la gente, estamos diciendo la verdad. De lo que estamos hablando es
que la niña no pudo llorar desconsoladamente su dolor del desamor de la madre. Entonces, por eso tiene adicciones. Tiene lógica. ¿Me entienden? O sea, cuando uno puede decir, es que la experiencia de la niña cuando nació, cuando estaba en el vientre materno, la experiencia fue penetrante, fue lacerante, muy aguda, desgarradora, y por eso hoy ella es adicta a algo. Entonces uno dice, pues sí, porque nosotros ya sabemos que en el centro de toda adicción existe la experiencia del desamparo, del desamor. Entonces, ¿qué otra experiencia no le ayuda a la niña a poder procesar su trauma de bebita? ¿Qué otra experiencia? Que no sabe cómo contar lo que le está sucediendo, no sabe cómo poner la realidad en palabras. Es que mi mamá sí está ahí, pero cuando la veo y cuando lloro y cuando tengo hambre, ella solo se da la espalda y dice, ya va a empezar esta otra vez y se va. ¿Sí? La niña no tiene las palabras para poder contar la realidad que le ha estado tocando vivir. Entonces vemos que este tipo de trauma, este desamor de la madre, este desprecio de la madre, ¿saben qué es lo que hace? Romper la armadura o romper el escudo protector de la niña. Sus defensas se ven aplastadas por el desamor de la mamá. Entonces, ¿qué le sucede a la niña? Se llena de ansiedad. ¿Qué le pasa al niño? Que empieza con muchos miedos y tiene fobias inexistentes, miedos inexistentes, pero empieza a llenarse de muchos miedos, aunque sea de pura imaginación, pero empieza a llenarse de todos esos miedos por la experiencia del desamparo, porque está muy solo. Entonces, la bebé vive el trauma del desamor. Si eso no se sana, si no le buscan ayuda, o ella no se atreve a buscar ayuda, porque por lo general personas que han vivido esto no buscan ayuda psicológica o acompañamiento, ni con un pastor, ni con un sacerdote, porque le temen a todo, le temen a todos. Entonces, ya sea que no quieran acercarse a una terapeuta o una consejera, un consejero, porque les da miedo. O se acercan, pero solo para pelear con la consejera. Solo para pelearse con el sacerdote o con el pastor. ¿Y por qué el pleito? Por la cólera interna, porque ¿se acuerdan que hay personas que se vuelven complacientes y hay personas que se vuelven narcisistas? Entonces, por la cólera, la ira de no haber sido amadas, y estas personas representan autoridad para ella, igual que la mamá. Representan autoridad. Muy bien, entonces, a partir del desamor de la mamá, es que se activan las conductas autodestructivas. Ustedes han conocido personas que se han cortado, ¿sí? Han conocido personas que se han cortado, que han estado con nosotros y que había un grave problema con la madre. Se activan estas conductas en donde la niña, el niño va creciendo y se desarrolla en su interior la necesidad de lastimarse, destructivas de su propio cuerpo. ¿Pero por qué escogen el cuerpo? ¿Por qué eligen el cuerpo? Porque se recuerdan que como cuando sufrieron el desamor de la madre muerta es desde que nacen o antes de nacer. Entonces, como no pudieron verbalizar, no le pudieron contar a nadie lo que le estaba sucediendo, lo que le sucede a la niña es como no puede sacar por ningún lado, ni por los poros, ni gritos, porque no sabe cómo hacerlo, entonces se queda metido, estancado, guardado dentro del cuerpo el dolor. Entonces, ¿dónde siente el dolor? ¿Dónde está el corazón de la niña? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está el desamparo y la soledad de la niña? Lo siente en todo el cuerpo, lo siente en todo el cuerpo. Y por eso es que la persona se corta, ¿sí?
la persona se corta. Esa es la razón. Qué bonito, qué bonito. Me encanta. Me encanta que podamos compartir esta información para que la próxima vez no nos vayamos de espaldas cuando sepamos que alguien se está cortando las piernas, la panza y los brazos y las muñecas, solo que las muñecas ya es otra cosa. Qué bonito es poder tener esta información porque podremos ayudar. Esto no es solamente para ayudarnos a nosotros, es para ayudar a los demás. Fíjense que el Antiguo Testamento dice que cada vez que uno quiere pedirle algo a Dios, primero hay que buscar a alguien, imagínense ustedes, hay que buscar a alguien que tenga el mismo problema que nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le gusta es la unidad, que nos unamos todos, que seamos una sola familia. Entonces, si yo pido por mí, es una forma como de egoísmo. Ay, wow, estás pidiendo solo por ti, quieres todas las bendiciones para ti. Eso no está en la Biblia, eso lo agregué yo, pero más o menos para poderlo comprender. Entonces, viene el Padre del cielo. Entonces dice, quiero que me pidas algo, pero que tú también bendigas a alguien más. Entonces, si tengo gripe, entonces vengo yo y no le pido por mí, le pido por otra persona. Ay, mi vecina tiene gripe. Recuerda, doña Silvia, que ha estado muy solita y ha estado muy deprimida. Entonces, mi vecina tiene gripe. No es que le esté mandando la gripe, porque si no, ahora no. Pero entonces el ejemplo es ese. La persona tiene gripe, entonces yo pido por ella que tiene gripe, pero tengo una gripe que no me termina de pasar. Una gripe tremenda. Entonces, cuando yo le pido a Dios por ella, ¿por dónde pasa la bendición? A través mío. ¿Por qué? Porque yo le pedí bendición para la otra persona. Entonces, cuando Dios me escucha y bendice a la otra persona, porque yo estoy pensando en alguien más, no solo en mí, entonces la bendición pasa por mí para la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo también voy a sanar. Estoy poniendo un ejemplo bastante suavecito, pero supongamos que de repente nosotros tenemos más de alguna experiencia de las que estamos hablando aquí. Entonces, al entender, comprender y vivenciar toda esta información, vamos a vernos en la capacidad, con habilidades para poder ayudar a alguien más que haya vivido una experiencia tan dolorosa como lo es la experiencia de la madre muerta. La madre que no me ama, que no me acepta, que no me quiere, que no me pone atención, no me da ni de comer. Muy bien, entonces vemos que a través de este trauma tan doloroso, se avivan, se llenan de vida, se activan conductas autodestructivas. ¿De dónde nacen? De la misma experiencia que tenemos con esa madre muerta. Se avivan de la misma experiencia que tenemos con la madre muerta. ¿Qué es lo que la madre muerta ha ignorado? Mi cuerpo. ¿Qué más? Mi presencia. ¿Qué más? Mi existencia. ¿Qué más? Mi ser especial. Entonces, ¿qué pasa? Voy creciendo y no me siento especial, detesto mi cuerpo, odio mi cuerpo, no hay comunicación con mi cuerpo. Entonces, ¿dónde se activó esa experiencia autodestructiva? A raíz de el desamor, a raíz de la experiencia de ¿qué? De desamparo. He sido desamparada. Y hay quienes han sido desamparadas y desamparados desde el vientre, desde el vientre. Muy bien. Entonces, vemos que esta madre lo único que sabe es que su hijo le pertenece. Es algo que ella posee, es un objeto. Y es esta madre sumamente impulsiva, impulsiva. No me van a creer para qué. Para querer destruir o aniquilar por completo a la hija. Les recuerdo que esta información no es así como, ay, Lourdes se la inventó y se la sacó de la manga. No, no, todo esto está muy bien documentado, por favor. Entonces, no estamos hablando de la madre muerta,
Estamos hablando de las personas que tienen y sufren adicciones. De eso es de lo que estamos hablando. Pero para poder comprender por qué una persona necesita repetir muchas veces una misma conducta para poder sentir que siente un poco de respiro, un poco de alivio, un poco de bienestar, menos miedo, entendemos que por eso necesita de las adicciones, esa repetición compulsiva de un acto. Pero no le conviene, no le cae bien, sí, yo sé, pero es de la única forma como encuentra alivio. ¿Alivio a qué? A la ausencia, a la falta de presencia de la madre muerta en su vida. Entonces, imagínense que esta mamá, el impulso que tiene esta mamá es de aniquilar a su bebé, a su bebita. ¿Se recuerdan lo que les conté del bebito que llegó la semana pasada al hospital con Pili? Que el bebito tiene todo abollado su cráneo, no puede hablar, no puede caminar. ¿Y por qué? Porque la mamá lo somataba contra la pared de 11 días de nacido. Gracias a Dios para todas las personas que hemos tenido buenas madres, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de las personas que no han sido amadas jamás en su vida por la persona más importante, que es la madre, y que esta madre decidió convertirse en una madre muerta. Muy bien. Entonces, esta es una madre que disfruta con el impulso de querer destruir a la hija. La hija es feliz, le inventa cualquier mentira, cualquier chisme. Separa a sus amigos y a sus amigas de ella. Inventa historias que no son ciertas. Va con las amigas, de ahí va con su hija y cuenta historias que separan, no de unidad, historias que separan. No estamos hablando de una mamá que no pudo tener mucha formación, no sabe cómo criar a sus hijos, pero los adora. ¿Cuál es el problema? Ahí no hay problema. ¿Sí? Estamos hablando del amor y cómo el amor humaniza y los procesos tan maravillosos que realiza el amor en la realidad humana. Pero sí estamos tomando en cuenta a todas aquellas personas que desde que estaban en el vientre materno fueron lastimadas, con ese impulso de querer destruirlas. Y lo hemos platicado aquí, lo hemos platicado. Les he contado de personas que conocemos que la mamá 5 o 6 veces trató de abortarla, y cuando la señora cuenta esta historia de cuando estaba embarazada de esta persona, la señora cuenta como que sin nada, infeliz, las 6 veces que trató de abortar, pero no se vino. Vieran cómo se agarraba de duro y todavía así asombrada. Y lo más triste de todo esto, que esto pasa más veces de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, que el hecho de haber tenido, a Dios gracias, una buena mamá, no cierre nuestros ojos, nuestros oídos, ni nuestro corazón para poder entender, comprender y acompañar a aquellas personas que sí lo han vivido. Muy bien, esta mamá es impulsiva. Acuérdense, desde el vientre materno. Hay mamás, con todo respeto, que han abortado, pero de verdad no sabían qué hacer con su bebé, se estaban muriendo, y la vida se les vino encima, era una cosa espantosa, estaban solas, así que yo respeto, no es que esté de acuerdo con el aborto, definitivamente no, pero respeto a las personas, porque no sé qué las llevó a eso, ¿verdad? Y no me toca a mí juzgar. Pero cuando es con la intención de lastimar al bebé, cuando el impulso, el deseo es poder lastimar, aniquilar, destruir a ese bebé, eso es diferente. Mi palabra es la ley. Yo voy a decir quién nace y quién no nace. Entonces, lo bueno es que cuando yo ataco a mi pequeña bebé desde el vientre materno, lo bueno es que ella no me puede contraatacar. Ajá, qué bueno, porque no me gustaría que se me pusiera en contra mía, porque ya sabe que la aplasto en un ratito.
Esta es la forma de pensar de estas mamás. ¿Sí? Entonces, su deseo, el deseo de estas madres cuando nacen las hijas o los hijos, es poder aniquilar la personalidad de sus hijas o de sus hijos, o de solo una o de solo uno dentro de todo el grupo de la familia. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? Miren pues, la madre en secreto, muchas veces sin que los demás se den cuenta, porque hay mamás que sí lo hacen muy obvio, no les importa. Hay mamás que, yo conocí mamás que tratan re mal a los hijos, y cuando los demás le echan en cara porque él los trata re mal, también tratan mal a la gente. Y les dice, ¿y a vos qué te importa? ¿A usted qué le importa? ¿Quiere que le haga lo mismo a usted? O sea, es como si al maltratar a la hija, eso le da espacio para que todo el mundo se dé cuenta que es violenta y que nadie se le acerque. Una madre narcisista maligna. Entonces, o sea, es una persona que lo que quiere es hacer daño. ¿Sí? Ahí se recuerdan. ¿Por qué el narcisismo no es un problema de personalidad? Porque lo que quieren es hacer daño. ¿Por qué una depresión sí es un problema? Que la persona se quiere morir, hay que ayudarla para que sienta otra vez esa felicidad de estar viva, de estar delante de los retos y sueños y objetivos y metas y de todo. Pero la persona deprimida o depresiva no anda viendo cómo lastima. Es la persona que tiene mucha ansiedad, ataques de angustia, ataques de pánico. Hay que ayudarla. Esa es la diferencia con la persona narcisista. La persona que está con una depresión horrible, lo que quiere es morirse. No se quiere levantar de su cama, no se quiere bañar, no quiere hacer nada, tiene miedo a salir, ya nada le gusta en la vida, todo le da tristeza, llora todo el día, se siente fatigada, no puede respirar bien, le sudan las manos y los pies, y tiene hormigueos en las plantas de los pies y palmas de las manos, y siente que los músculos, especialmente los músculos largos, como que se le están debilitando mucho y le tiemblan las piernas. Esta es una persona que hay que apoyarla, hay que ayudarla. Pero ¿por qué una persona narcisista no tiene un problema psicológico? O sea, no tiene un trastorno de personalidad, no tiene una situación en donde hay que ir y ver cómo se le ayuda. ¿Por qué una persona narcisista no? Porque la persona narcisista lo que quiere es hacer daño. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es lo mismo, no es lo mismo. Persona narcisista lo que quiere es hacer daño. Tiene ese impulso de querer aniquilar y destruir a los demás. Empezaron por sus hijos, pero a los demás también. Entonces, ¿qué es lo que hace esta madre? ¿Cuál es el mundo que le regala a la hija? No estoy hablando de la hija grande, estoy hablando de la bebé, el bebé, ahí se acuerdan. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre? En lo secreto es que lastima, es que manipula, es que le dice, es que le habla al oído, pero solo cosas dolorosas, solo amenazas a su pequeño hijo, a su pequeña hija. Todo lo hace en lo escondido, en las áreas donde los demás no estén poniendo atención a las cosas que está haciendo. Hay varias clases de personas, porque hay quienes sí les encanta hacerlo al aire libre, pero para que todo el mundo le tenga miedo, para que sepan que es una fregada, que a pesar de ser su hija tan pequeña, es capaz de pegarle enfrente de todos y no tener ningún miedo, pero es para que todos le tengan miedo. Y sí le funciona. Muy bien, pero hay otras que no, hay otras que aparentan ser un amor de gentes y todas dulces y todas tiernas, pero cuando está solita con la hija o con el hijo, todo lo hace en lo escondido, que nadie se dé cuenta. ¿Qué es lo que empieza a vivir el niño o la niña? Empieza a vivir una vida dentro de un abismo muy oscuro. El abismo cada vez se hace más profundo. Esto es lo que va viviendo la niña. ¿Entendemos por qué después usa drogas? ¿O usa alcohol? ¿O usa la comida? ¿O usa la adicción al trabajo? ¿O usa la adicción a los ejercicios? ¿O usa tantas conductas repetitivas que le ayudan a aliviar su dolor? ¿Por qué?
porque ha vivido, y pongan atención, ha vivido en un mundo donde están las cosas muertas. Esa niña ha vivido en un mundo donde están las cosas muertas, porque no ha vivido con una madre feliz, que se carcajea cuando ve que su bebé está dando los primeros pasos, que alegre, que linda, y cómo abre la boca la bebé cuando va caminando, y cómo abre las piernitas, y cómo abre las manitas del miedo, porque siente que ya se va a caer, pero está haciendo su mejor esfuerzo. No está la mamá del otro lado con sus manos extendidas, esperándola. No hay nada de eso. Es un mundo de lo muerto, de todo lo que está muerto. Eso es lo que vive la niña. Es un mundo que devora a la niña. La niña siente que todo la devora, que todo la lastima. ¿Qué más? Siente que su corazón está siendo envenenado, que todo está envenenado, que todo es negativo, que todo es oscuro, que todo es malo. Es por esta razón que esta niña va a crecer con mucho miedo. Ya lo que les decía antes. Cuando conocemos a esta persona ya siendo una mujer o un hombre, cuando los conocemos, ¿qué conocemos de ellas? A lo mejor son personas complacientes y lo que conocemos de ellas es que son muy tímidas y son muy buenas gentes y nos hacen todos los mandados y favores posibles y quieren hacer los mandados aunque se tengan que olvidar de sus propias necesidades porque se quieren sentir amadas, porque se quieren sentir protegidas, pero más que todo protegidas, porque necesitan protección más que amor. Entonces, si ella me hace un favor, ella siente como una pequeña certeza de que la van a proteger por cualquier cosa. Es una necesidad de vida o muerte. Pero también existe la otra mujer, la otra joven, que no fue amada, que vivió lo mismo, la oscuridad, todo lo escondido, todo lo secreto, todo lo oscuro, un mundo de lo muerto, un mundo que devora todo, un mundo negativista, desafiante, un mundo envenenado. Entonces, ¿qué pasa con esta persona, con esta joven o con este joven? ¿Qué es lo que sucede? Tienen tanto miedo, ambas experiencias, tienen muchísimo miedo, mucho miedo. Entonces, la persona complaciente complace, sirve, da. No es una persona que se quiere aprovechar de nosotros, no. Nos sirve por pura sobrevivencia. ¿Y saben por qué no se aprovecha de nosotros? Porque nosotros muchas veces nos aprovechamos de esta gente. Esto sí es un poco de vergüenza. Nosotros nos aprovechamos de esa gente muy buena. Entonces, pero ellos no quieren aprovecharse de uno. Ellos lo que están pidiendo es un mínimo, así pequeñito de protección, un poquito. En cambio, la otra persona, la otra joven, la otra mujer, es violenta, es violenta. Entonces uno no sabe si viene con su miedo, ese miedo así real, crudo, si se acercan a uno con ese miedo y por eso se defienden o ya han desarrollado defensas de protección, porque saben que el mundo es un mundo inseguro y muy amenazante. Entonces, por eso es que muchas veces nosotras mismas o las personas, algunas personas que conocemos, son violentas, hablan violentamente, hablan golpeado, así. Y todavía le dicen a uno, es que yo soy muy sincera y digo las cosas como son. No, no hay tal sinceridad. Es protección, es sobrevivencia. Necesito hablarle fuerte a la gente para que sepan quién soy, que conmigo no se juega y que tienen que cuidarse de mí. Entonces, con una persona que es complaciente, tenemos una persona que tiene el miedo destapado, sin ninguna protección. Con una persona que es desafiante, negativista con nosotros, que empezó a ser narcisista, es una persona que tiene el mismo miedo, maneja el mismo miedo, pero ya aprendió a crear defensas. Esa es la diferencia entre la persona vulnerable y entre la persona narcisista. Muy bien. Entonces, pero de todas formas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un destino del cual no se puede escapar. Aterrador y espantoso. ¿De qué estamos hablando? Del miedo
que vivió la niña en su primera infancia y fue creciendo y lo sigue viviendo en carne viva, en carne viva. Hablábamos entonces al principio del trauma, ¿verdad? Del trauma, cómo es el trauma, el desamor de la madre, cómo es penetrante, desgarrador, desgastante. Pero la niña es preverbal, todavía no habla, no puede llamar 911, no puede llamar al 123, no puede llamar al 110. Entonces, ¿qué pasa? Es en el cuerpo donde se queda guardado todo. Después, la niña por eso es que se corta y por eso es que tiene conductas, ¿conductas qué? Muy adictivas. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue el que recibió todo. Entonces, ¿dónde identifico al culpable? En mi cuerpo. Y por eso es que desarrolla conductas destructivas, autodestructivas, y se corta, y se quema, y hace cosas en donde le van a echar la culpa, pero no fue ella. Pero no importa porque por lo menos así le quitan el dolor del alma cuando la están regañando. No importa sacrificarse, con tal de lastimarse a sí misma de una manera verbal, emocional, sin que se esté cortando, pero echándose la culpa de algo que no hizo, provocando algo que no fue ella. Muy bien, entonces vemos que esta mamá mantiene su distancia emocional y se siente muy, muy orgullosa de mantener esa distancia emocional. ¿Por qué? Porque su peor veneno es poder sentir que su hija empieza a identificarse con ella. ¿Te gusta mi perfume? Ay, no, chula. ¿En qué estás pensando? Esto es demasiado caro para vos. Ni penses en eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Alejándola. Que la hija no pueda imitarla, no pueda seguir sus pasos, porque no hay nada que la trastorne más, no hay nada que la desespere o irrite más que saber que su hija quiere parecerse a ella. Muy bien. Ahora, también esta hija, si es la hija, con los hombres pasa otra cosa, ya se los voy a explicar, pero si es la hija, incluso la hija puede alejarse de su instinto maternal y puede alejarse del querer ser mujer por la misma herida. Muy bien, ¿qué pasa con los hijos? Cuando es la madre narcisista, la madre muerta y vive el duelo blando, el hijo casi siempre tiende a querer ponerse sumamente complaciente frente a los pies de la madre. Entonces lo que hace es olvidarse del papá, no tomar al papá como marco de referencia cuando realmente debería de ser su marco, ¿sí? Su punto de referencia, porque él es hombre, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque prefiere estar a los pies de la madre y poder cumplir todos sus deseos. No es que se vaya a volver femenino, aunque sí sucede algunas veces, pero en este caso no estoy hablando de eso, estoy hablando del narcisismo. Entonces se convierten en personas narcisistas malignas también, y a lo mejor el papá es un amor de gente, un amor de gente, pero no quieren ser igual al papá. Detestan la forma amable y dulce, educada y caritativa del papá. Cuando hablo de caritativa es que son personas empáticas y son personas compasivas y andan ayudando a los demás. Estos hijos copian a la madre, estas madres no les gusta ayudar a nadie, entonces prefieren ser como la madre. Cuando la madre es muy agresiva y retira mucho a la hija de su lado emocionalmente y no quiere una presencia, lo que hace esta madre es empujar a la hija hacia una relación psicológica, emocional con el papá. Es lo que se llama un incesto emocional. ¿Qué es un incesto emocional? El incesto emocional es cuando el padre tiene a su hija como si fuera su esposa, o sea, van a cenar juntos, van al cine juntos, todo lo hacen juntos, porque la madre o la esposa está ausente, es una madre muerta, es una esposa muerta. Entonces, es esta misma madre la que empuja a la niña para que llene el vacío de ella
en su relación con el padre. Entonces, por eso es que muchas veces las niñas paran siendo abusadas por los papás. Esa es la explicación, desgraciadamente. Entonces, vemos que la experiencia para el hijo o para la hija de no ser amada, de no ser amado por la madre, es una experiencia sumamente dolorosa. Es tan profundamente dolorosa que empuja a ese hijo o a esa hija hacia las adicciones. Y una de las conductas adictivas es lastimarse, provocarse dolor, provocarse daño. Eso es lo doloroso. Tenemos el alcohol también, tenemos las drogas, tenemos el trabajo, los ejercicios, comer demasiado, gastarse mucho el dinero, ir de compras, no tener el dinero, pero necesita hacerlo, no tengo dinero, y ese estrés de no tener dinero, pero de estar comprando, es lo que le saca el estrés y le saca el dolor del alma por un rato, y después tiene que volver a hacerlo, ¿se acuerdan? Tiene que volver a repetir la experiencia para sentir ese alivio, ese bienestar, ya no sentir ese dolor tan intenso. Muy bien. Entonces, se dice que mientras más destructiva es la madre, menos se separa la hija de ella. Mientras más grande es el desamor de la madre, ese hijo va a vivir una experiencia de ansiedad por separación. No va a poder separar de la madre. Aquí es donde muchas veces las parejas deciden mejor divorciarse porque es imposible estar con una hija, con un hijo que vive ansiedad por separación con esta madre narcisista maligna o madre muerta que no pudo dar ningún tipo de amor, porque simple y sencillamente ese hijo y esa hija fueron tan profundamente lastimados que no pueden separarse de la madre. Entonces, a mayor dolor, mayor cercanía. ¿No parece, verdad? A mayor dolor, mayor cercanía. Debería de ser al revés. Si me están provocando tanto dolor, mejor me alejo. ¿Qué es lo que se dice siempre en una relación narcisista maligna? ¿Qué es lo que usted me recomienda con la persona narcisista maligna con la que estoy casada o estoy saliendo? Salga corriendo. Corra, no mire para atrás, siga corriendo, siga corriendo y no regrese. Ese es el consejo que se le da a toda persona víctima de una persona narcisista maligna. En este caso, a mayor daño, mayor necesidad de estar con esa madre. ¡Qué suerte! A veces uno hace un montón de cosas, ¿verdad? Como mamá, y así como, ay, no se lo tomaron a uno en cuenta, ¿verdad? Y duele. Y en cambio aquí es puro daño, es el puro deseo de hacer daño, la impulsividad de querer destrozar, destruir, aniquilar a la hija o al hijo. Estamos hablando de los hijos pequeños, ¿verdad? Y entonces, a mayor sufrimiento, mayor cercanía. Hay personas que cuando hablan de su mamá, lo que dicen es que mi mamá tenía unos ojos tan lindos, así enormes, pero yo no sé por qué, pero yo sentía que le salían tecolotes y murciélagos de los ojos, eso es lo que yo miraba. Eso lo dicen las personas, eso es lo que expresan, así es como expresan el amor que recibían de la madre, porque de eso es lo que están hablando, de ese tipo de amor que recibían de la madre. ¿Tecolotes y murciélagos? El tecolote tiene ¿qué? Sus ojos, ¿verdad? ¡Fum! Y los murciélagos tienen ¿qué? Sus dientecitos. Y son así todos desastrosos, pobrecitos. Así es como las hijas, los hijos las ven. Cuando ya son personas adultas y están en un proceso, esto no me ha tocado a mí, pero sí he podido ser testigo de personas que expresan con otros símbolos la experiencia que tuvieron con su mamá. Muy bien. Entonces, la hija necesita identificarse con la mamá, el hijo necesita identificarse con la mamá, necesita estar cerca de ella. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo?
que se identifican tanto, esa necesidad de identificarse tanto con la mamá, que después no saben dónde empieza y termina la madre y dónde empieza y terminan ellos. Ese es el problema. ¿Qué es lo que sucede cuando ese hijo se acerca tanto a la madre? ¿Qué le pasa a esa hija? Estoy hablando de cuando son chiquitos y cuando ya van creciendo, ahora sí, que esa madre se cuelga al cuello o del cuello de la hija. Se aferra a ella. No puede separarse de ella. Pero al mismo tiempo la tiraniza. No vayan a pensar, ay, sí, qué linda, ya no la puede soltar. No, ya no la puede soltar. ¿Para qué? Necesita tenerla cerca y ser su tirana. Por eso la quiere cerca. Eso es muy triste. Por eso es que la quiere cerca. Para poder, ¿qué? Tiranizarla. Entonces, ¿pero qué piensa la hija? ¿Qué piensa el hijo? Ay, pero mi mamá siempre está conmigo. Mi mamá, yo siento que siente como un poco de devoción hacia mí, pero es imaginación, es pensamiento mágico. Pero la cosa es que como esta mamá está colgada del cuello de la hija, ¿qué quiere decir colgada? Está metida al 100% en la vida de la hija, no le da libertad, no le da autonomía, no la deja vivir su vida, no la deja tener deseos, hacer sus propias elecciones, no la deja hacer nada. Entonces la hija piensa, el hijo piensa que esta cercanía es lealtad de parte de la madre, es preocupación por parte de la madre. Y como de pequeños no tuvieron eso y ahora de grandes lo están recibiendo, entonces sienten como que al fin se están haciendo realidad sus sueños de sentirse amados. Muy bien. Sin embargo, como hay tiranía dentro de las mismas cercanía, entonces la hija sí existe, porque la mamá sí está cerca. Vamos a ver, voy a ir despacio. La hija sí existe, pero se siente una sombra. ¿Sí? Existe porque la mamá está cerca, pero se siente una sombra porque la tiraniza. Sombra, tiranía, tirana. Entonces no existo, entonces no me quiere. Pero sí existo porque se cuelga de mi cuello. Porque si me llama por teléfono, ella quiere saber quién es y quiere meterse a la conversación y conoce los nombres de todas mis amigas y mis amigos. Ay, creo que es devoción. Pero al final, la hija existe, pero existe siendo al mismo tiempo, está la existencia y está el ser sombra. Las dos experiencias unidas. Existencia con ser sombra. Entonces, ¿qué tenemos? Nada, nada. Tenemos una persona muy adolorida, muy dolida. Cada paso que da esta madre es para lastimar su vida, tanto de la hija como del hijo. Muy bien. Entonces, ella vive con su existencia. Ajá, existo, pero no sé por qué al mismo tiempo siento que soy una sombra. Y se dice que ha sido absorbida en seco. Imagínense ustedes eso. Absorbida en seco por la madre. Absorbida en seco por la madre. ¿Para qué? ¿Para qué? La madre va prolongando su vida. Es como que fuera un vampiro y de hecho así se le llama, ¿verdad? Así se llama. Una persona que roba toda la energía de su hija y de su hijo, se le llama emocionalmente un vampiro porque le saca toda la sangre, le chupa toda la sangre. Entonces, para la mamá, el estar colgada del cuello del hijo o de la hija es una transfusión de sangre. Imagínense ustedes, ella tiene más vida, mientras el hijo dice, estoy seguro de mi existencia, pero también no sé por qué siento una sombra que no me deja ni de día ni de noche y me acompaña a todos los lugares donde yo voy. Y para la mamá, ¿qué significa estar colgada del cuello del hijo?
Transfusión. ¿Qué es una transfusión? Es vida. La sangre corre por todo nuestro cuerpo y es lo que nos mantiene con vida. Si la sangre se para, el cuerpo deja de funcionar, el cuerpo se para también. Muy bien. Y hay una experiencia que es bien triste. Que estos hijos son exageradamente confiados. Confían exageradamente en su mamá. Digo triste porque realmente no es lo que la mamá les ha enseñado. Ay, perdón, es que sí, por la época hay un montón así como de mosquitos bien chiquitos y me están atacando. Muy bien, entonces, esta hija, este hijo son sumamente confiados, le tienen mucha confianza a la mamá. Y por la misma falta de amor que han vivido, sienten que tienen la responsabilidad de hacerla feliz. Y que cualquier cosa que hagan es poca para hacerla feliz. Sin embargo, la mamá dice, sí, yo te cuido. Entonces estamos hablando de un cuidado maternal. Pero la mamá lo que usa es el disfraz o el disimular el amor. Por eso es que es triste, ¿verdad? Porque estos hijos creen ciegamente en su madre que usa disfraz, en su madre que ha creado esa sombra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estas personas se casan, ¿qué es lo que dicen? Primero mi madre, perdona, no quiero problemas, primero mi madre, primero llenemos las necesidades de ella y después venimos a la casa y vemos qué es lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que sucede? Entonces estas personas lo que hacen es que se vuelven personas ausentes en sus propios hogares con su propia esposa o esposo y sus hijos. Y se vuelve a repetir otra vez la historia. ¿Por qué? Porque estos hijos que son así tan dependientes pueden ser narcisistas malignos o pueden ser complacientes y de todas formas van a necesitar siempre estar cerca de la madre. A mayor dolor, a mayor tiranía, mayor cercanía por parte de los hijos. Mayor cercanía. Muy bien. Entonces, la hija, el hijo, se mantienen tan atentos a la mamá desde que son pequeños, que viene la madre y ella se fortalece y recibe una transfusión de sangre cada vez que los hijos le demuestran que están dispuestos a dar la vida por ella. Y cada vez que se da esa transfusión de sangre, el desarrollo personal individual de esta hija y de este hijo va disminuyéndose. No se olviden de eso, ¿sí? A mayor transfusión de sangre, mayor disminución del desarrollo del hijo o de la hija. ¿Y qué es lo que pasa? Paran siendo como madres de la mamá. El hijo, la hija paran siendo una mamá de la mamá. Y esto los agota muchísimo. Muy bien. Hay otra situación que se da en esta experiencia de la madre muerta. Y es que se da un estancamiento en la vida de esta persona. ¿De qué estancamiento estamos hablando? Cuando la niña o el niño no reciben amor desde el vientre materno, cuando nacen y tampoco reciben amor, y cuando cumplen 1 año, cumplen 2 años, y la vida sigue igual, para ellos de dolorosa, agónica, desastrosa, ¿qué es lo que sucede? Como una forma de poder llenar el vacío que provoca la ausencia de la madre, los niños y las niñas que viven la experiencia de la madre muerta se quedan estancados en los 2 años, ¿sí? Por eso es que estas personas son muy inmaduras emocionalmente, sumamente inmaduras. Podemos decir que no es su culpa. No es su culpa, definitivamente. Sí es su responsabilidad buscar ayuda, ¿sí?
Es su responsabilidad buscar ayuda para poder superar. Si yo me quedo de 2 años, la niña o el niño que es complaciente se queda con el dolor a flor de piel. Todo le da pánico, todo le da miedo, tartamudea, no puede hablar bien, no puede respirar bien. Cuando está con una persona adulta, especialmente si es autoridad, como que se les traba el aire, se les cierra la garganta, no pueden pensar con claridad. No pueden pensar con claridad. Al niño o la niña que después se vuelven narcisistas, también se quedan en esta etapa de los 2 años, solo que ellos se quedan en la etapa ¿se acuerdan? A los 2 años el niño aprende a decir no. ¿Se recuerdan que es la etapa en donde el niño aprende a ir al baño? Así es como se le llama, la etapa anal. Es cuando el niño ya aprende a ir al baño, entonces aprende a decir no, aprende a defenderse. Hay muchas experiencias que a los 2 años se desarrollan. Entonces, una persona que ha tenido una madre muerta, un duelo blando, esta persona se queda estancada en los 2 años, pero no con el miedo a flor de piel, sino como una persona negativista desafiante. Negativista desafiante. Se dice que a nivel intelectual, estas personas salen adelante, pueden salir adelante a pesar de que su autoestima está tan lastimada, tan golpeada, pero pueden salir adelante porque se dice que la mamá no se pudo meter en la inteligencia, en los procesos de pensamiento, los procesos de las funciones ejecutivas. No sé, no creo. Yo pienso que sí, se contamina toda la existencia del ser humano, pero hay quienes dicen que no. Y es cierto, hay personas que vivieron el desamor de la madre, se quedaron estancadas en los 2 años, son súper inmaduras, hombres y mujeres, hombres muy inmaduros. Entonces, como se quedaron en la etapa del no, en la etapa de la resistencia, de la reactividad, en la etapa del negativismo, del desafío, entonces aprenden a salir adelante en un mundo hostil, porque ellos mismos provocan el mundo hostil. La otra persona necesita más ayuda. La persona que se queda con el dolor y el miedo a flor de piel siempre va a necesitar más acompañamiento de los demás, pero no va a ser agresiva, no va a ser violenta. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué es que es a los 2 años esto? A mí me da muchísima tristeza, mucha tristeza la realidad, qué es lo que sucede. Se dice que cuando uno ve un bebé, cuando uno ve un niño, un bebé de 1 año o de 2 años, o un bebé que apenas está aprendiendo a caminar o más pequeño. Entonces se dice que, miren pues, cada vez que nosotros vemos a un bebé, ¿qué es lo que pensamos? Que hay un cuidado maternal que se ha hecho cargo de ese bebé. Esto es bien doloroso. Hay un cuidado maternal que es lo que le ha permitido a ese bebé seguir con vida. Pero cuando hablamos de una madre muerta, entonces vemos que no hay bebé. No hay un bebé. No hay un bebé. No hay una bebita. ¿Por qué? Porque no ha habido cuidado maternal. Y esa es la razón del por qué se quedan estancados emocionalmente hablando de 2 años. Muchas personas narcisistas que se quedan estancadas, se vuelven narcisistas, son personas groseras, son personas que dicen muchas malas palabras, son personas que no les importan los demás, y no les importan los dolores, la realidad, las pérdidas de los demás, sino que siempre se están riendo de los demás. Se quedaron estancados en los 2 años. Ustedes nunca han conocido a alguien que ustedes dicen, ay no, tan inmaduro, o ella tan inmadura, pero ¿por qué dice esas cosas? O siempre se está peleando, siempre dice no.
Esa es la razón. Esa es la razón. Muchas veces estas personas no desarrollan conductas adictivas, repetitivas, porque el hecho de estarse peleando con medio mundo, estar mandando a medio mundo, aprovecharse de los demás, esas conductas así agresivas, los ayudan a procesar su dolor increíblemente, a través de lastimar a los demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Sacan dolor, sacan cólera, y eso les ayuda. En cambio, una persona que es complaciente, una persona que es muy buena, nunca saca su dolor, siempre está como llenándose de más dolor, porque como necesita quedar bien con los demás muchas veces se aprovechan de ellas, y entonces se guarda más dolor porque los abusos siguen en sus vidas. Lo único que puedo decir es, ¿cuánto daño hace el desamor de una madre? Imagínense ustedes ese bebito, 11 días de nacido, su cráneo todo lastimado, deforme. ¿Por qué? Porque la mamá lo tiraba contra la pared. 11 días de nacido. ¿Estas cosas pasan? Sí, sí pasan. Y eso es muy triste. Entonces, este tema es muy lindo. A mí me encanta porque de verdad las personas que han vivido estas experiencias, a veces yo estoy explicándoles y me da risa y siempre se los digo, ¿verdad? Porque estamos paradas y parados en la verdad de tal manera que la persona sabe qué es lo que sigue, saben qué es lo que yo voy a decir, saben para dónde voy. A veces no me dejan ni terminar las oraciones. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Pero como una forma de poder como resumir. ¿Y cómo sabía? Es que eso fue lo que yo viví. Es que ahora estoy entendiendo mejor. Es que ahora ya sé qué fue lo que pasó. Es que todo lo que usted me ha dicho, sí, sí, es cierto. Y quieren que les diga una cosa, yo atiendo muchas personas que han vivido esta experiencia y por años lo he hecho. Cuando lo mío ha sido el abuso sexual, ¿verdad? Mi trabajo, mi propósito de vida, mi lucha, mi misión, mi adoración, mi carisma, todo. Sin embargo, casi siempre paramos trabajando el desamor de la mamá. ¿Pero qué tiene que ver con el abuso sexual? El descuido de la madre. Hay mamás que son muy buenas y que sus hijas fueron abusadas, sus hijos fueron violados. No estamos hablando de estas madres, ¿verdad? Que les sucedió algo tan horrible, que sufren a la par de sus hijos lo que vivieron. Pero, en cambio, estas mamás son de las que andan recomendando a sus hijos por todos lados. Yo tuve unos pacientitos y los papás siempre se iban de viaje, siempre que andaban en calles del diablo, que se iban al puerto San José, que se iban a Belice o se iban a Petén, todos los fines de semana. Y ustedes no se imaginan la cantidad de abusos que esos niños tenían. Ya son personas adultas, terminaron sus procesos, gracias a Dios. Esos niños tenían abusos sexuales de todo el mundo. Padres narcisistas, ¿verdad? Que no les importaba la seguridad de sus hijos y los abandonaban. Los dejaban recomendados siempre por todos lados. Muy bien, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decirles? Para las personas que están escuchando este mensaje, yo puedo hablarle directamente a Rocío y a Fernando, ¿sí? Yo acompañé a la mamá de ustedes, a Liz. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien, gracias. Muy bien. Yo pude ver, yo pude acompañar, fui testigo de todo el amor que su mamá les dirigió, de todo el amor que su mamá les dio, todo el amor que su mamá les entregó. ¿Sí? Saben que estoy diciendo la verdad. Entonces, no tuvieron una madre muerta, no tuvieron un duelo blando, ni Fernando ni tú, Rocío, sino que tuvieron una madre que siempre estuvo con ustedes, especialmente desde antes de la concepción, porque luchó un montón porque ustedes vinieran al mundo. Entonces se dan cuenta que cuando hablamos de toda esta experiencia de la madre muerta,
No sé si tú, Fernando, y Rocío se han dado cuenta que la experiencia de vida de ustedes ha sido completamente diferente. ¿Sí? Sí. Fernando. Muy bien. Entonces, a ver si me contesta. Entonces, la experiencia de ustedes desde antes de la concepción, porque su mamá estuvo luchando mucho por tener otros bebés, entonces fue una traída al mundo de ustedes con todo el corazón. Por esta razón es que ustedes no tienen ninguno de estos síntomas, por decirlo así. Ninguno se siente existente, gemelo con sombra, ¿sí? Podríamos decir eso, ¿verdad? De existencia con sombra, gemelos. Ustedes son gemelos, pero no son gemelos que tienen su existencia y la sombra también unidas en ustedes, dentro de ustedes, en su interior. Sino que su mamá siempre deseó traerlos al mundo, se entregó a ustedes, hablemos de los primeros 2 años, ¿sí? Se entregó totalmente a ustedes, no solo los primeros años, sino que más tiempo. ¿Qué es lo que sucedió con ustedes? Que no desarrollaron ese miedo, no desarrollaron ese pánico. ¿Lo puedes ver en ti, Rocío? ¿Sí? Las veces que tú te has defendido, ¿verdad? Cuando tú te defendes o algo, tienes un carácter fuerte, te sabes defender. ¿Pero por qué te sabes defender? No atacar, defender. Por el amor de mi mamá. Ajá. ¿Por qué? Porque no desarrollaste miedo. Igual que tú, ¿verdad, Fernando? O sea, ninguno de los dos desarrolló ese miedo. ¿Por qué? Porque su mamá estaba ahí. ¿Querías decir algo, Fernando? No tenés que decir, no vas a tener pena, ¿viste? Pero, ¿sí? Pero ¿lo puede volver a repetir? Es que no escuché bien. Oh, que ni tú ni tu hermana tienen un miedo. Es de ese miedo que hemos estado hablando de tener una madre muerta porque fue una mamá que deseó traerlos al mundo. Entonces Así es. ustedes no desarrollaron ese miedo. O sea, Rocío tiene carácter fuerte, sabe defenderse, pero al mismo tiempo es bien tierna. Y contigo, Fernando, yo me quedo, los dos son tan sumamente inteligentes, ¿verdad? Es que son exageradamente inteligentes. Y la forma de Fernando de procesar la información, me quedo con la boca abierta. Él habla como que estuviera leyendo un libro, sí, una cosa así de tan intelectual. Entonces, todas esas habilidades, fortalezas, es porque hablemos solo de los primeros 2 años. Ok, después su mamá, no, son mentiras, no, lo importante eran los 2 años, estamos hablando de los 2 años. ¿Qué sé yo de Fernando y de Rocío? Bueno, y de Isel, ¿qué sé yo de ellos? Que su mamá durante los primeros 2 años nunca los dejó. ¿Qué regala la madre entonces en ese momento? Regala una autoestima increíble, regala una fortaleza interior. Digamos, Rocío tiene carácter para parársele a cualquiera y decirle las cosas. O sea, ustedes dos no tienen una autoestima baja, no viven insatisfechos de la vida, ¿verdad? No son desafiantes, no son así loquitos peleándose con medio mundo solo por pelearse. Ninguno de los dos es así. Entonces, a lo que voy es, los hijos que recibieron esa atención, acompañamiento, energía, amor, dedicación, entrega, seguridad, protección de parte de la madre, por lo menos los primeros 2 años, son personas que están en paz. Son personas que no tienen miedo. Son personas que no se están peleando con nadie. Cuando yo digo que Rocío tiene carácter, yo digo Rocío tiene carácter. O sea, ella tiene la fuerza interior para poder decir lo que está sintiendo y defenderse. Ajá, todos tenemos que ser así. Pero ese es un regalo que su mamá le dio a los hijos. En cambio, los hijos de una madre muerta o de una madre
negativista desafiante o una madre narcisista maligna, son hijos que siempre van a manejar miedos y siempre van a ser personas muy complacientes, o siempre van a ser personas muy reactivas que siempre se andan peleando con medio mundo. Y ustedes no le han dicho nada y ya se están defendiendo. O sea, la persona complaciente carga su yo como que al desnudo, carga su dolor al desnudo, nada la protege. El desamor de la madre fue tan violento que cruzó su escudo protector a nivel personal, como ser humano. Esa madre penetró ese escudo protector. Entonces, con la otra forma de responder de los hijos que tampoco recibieron amor de su madre, pero que se volvieron reactivos, son personas que tienen como 20 escudos. La gente les está diciendo una cosa y contestan con otra, siempre a la defensiva. Esta persona carga el dolor a flor de piel y esta persona carga las defensas a flor de piel. Esa es la diferencia. El problema con esta persona, que se puede volver narcisista maligna igual que la madre, tiene que buscar ayuda, tiene que abrazar su historia. Esta persona, el problema es que vive tan vulnerable que siempre todo el mundo se aprovecha de ella y nunca alcanza la felicidad porque tiene mucho miedo. También tiene que abrazar su historia, porque a la hora de tener sus hijos, la persona narcisista los va a abusar, y es lo único que sabe. Tiene que abrazar su historia para romper con ese patrón. Y la persona que es complaciente, pues el problema es que a través de los hijos va a tratar de que ellos sean como sus terapeutas. Y los hijos no son terapeutas. Y ser mamá va a ser como su terapia. No, no puede usar su maternidad para la terapia. Tiene que abrazar su historia también. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de la madre que no ama a sus hijos, especialmente los primeros 2 años de vida, especialmente desde el vientre materno? La idea es, mira, yo no te llamé chula, mira chulitío, como decían aquí antes, mira chulitío lindo, ¿eh? Mira chulitío lindo, yo no te llamé a ti, yo no te llamé para que vinieras, ¿sí? ¿Qué estás haciendo aquí? Perdona, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué veniste? Y eso, ahí es donde empiezan las defensas aloplásticas. Es que toda aquella persona que siempre le echa la culpa a los demás de las cosas que le pasan, es una persona con defensas aloplásticas. O sea, las mamás que dicen, yo no llamé a mis hijos. Ajá, señora, disculpe, pero sus hijos no vinieron solos, ¿verdad? Siempre hago lo mismo. Llámeme, así le recuerdo cómo fue que sus hijos vinieron. Ya que ya se le olvidó, no se quiere hacer cargo. O muy lista, está pasando de lista. Quiere hacernos creer que usted no lo trajo al mundo, sino que él vino solito. ¡Wow! Superman. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre muerta, la madre narcisista? ¿Qué es lo que hace con sus hijos? ¿Qué es lo que hace? La vida del hijo, la vida de la hija la vive, la vida del hijo y la hija las vive como un duelo, de un duelo del que nunca se repone, ¿sí? Estamos hablando no de las personas que fueron violadas, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que quedó esperando y Alan no, se me arruinó el cuerpo, o Alan no, yo todavía no quería quedar esperando, quedé esperando y ahora ¿qué van a decir todos los del grupo de la iglesia? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir de mí? Entonces, para no manejar la vergüenza, hace un desplazamiento hacia una fuente menos estresante, que es el pobre bebé que ni siquiera ha nacido y ya le están echando todas las culpas. Entonces, ¿qué experiencias vive la madre de ella hacia su hijita, hacia su hijito? ¿Cuál es la experiencia? La vida no la vive como vida, la vive como duelo. No la vive como vida. La vida con su hijito, con su hijita, la vive como un duelo, imagínense ustedes.
Hay ausencia por parte de ella, una ausencia increíble. Es muy negativa delante de la vida de sus hijos. No les da nada y por eso es que se crea un gran vacío en el interior de estos bebés. Los niños viven en la nada porque la mamá no les ha dado nada y no les ha dado cimientos, no les ha dado estructura, no les ha dado un marco de referencia, no les ha dado absolutamente nada. Estos hijos empiezan a crecer en la nada y en el espacio, en la falsedad. Todo el camino es falso, todo el camino está como quebrado, el camino es como que fuera arena movediza. Y ante todo, la prohibición para existir. Prohibición para existir. Entonces, a esta niña, a este niño, les queda, ¿qué misión? No existir. A perder su memoria. No se recuerden de todo lo malo que yo les he hecho. Y cuidadito si ustedes andan hablando mal de mí. Un rayo les va a caer encima y los va a partir en dos. Porque eso le pasa a los hijos que hablan mal de sus mamás. Entonces, crea en los hijos falta de memoria, porque están amenazados y guardan la memoria, los recuerdos. Hay ausencia de contacto. ¿Y qué pasa cuando hay tanta ausencia de contacto que los hijos se sienten muy vulnerables, muy débiles, muy frágiles? Entonces, ¿cómo viven estos hijos? Viven metidos en un gran vacío, ausentes de la vida, ausentes totalmente. Pero ¿qué es lo que hacen? Y esto es muy doloroso también. Es que yo no me recuerdo cómo fue mi vida cuando era chiquita. Yo no me recuerdo. ¿Y tú te recordás? ¿De cuántos años te recordás? Desde los 4. No puede ser. Yo no, yo me recuerdo hasta los 12, 13 años. Entonces hay una ausencia de memoria. Hay un lapso, hay una interrupción y la persona, un intervalo entre una etapa y otra. Y la persona dice, sí, es que mi memoria me falla o todos somos así. La persona piensa que ese lapso, que ese intervalo, que esa interrupción, que esa como grieta que hay entre un recuerdo y el otro, esa brecha, esa laguna mental, piensa que es normal, pero no lo es. Lo que sucede es que hay un gran vacío en la persona. ¿Y cómo está la niña? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo va creciendo? Congelado y enterrado. Así de sencillo. Entonces entendemos por qué de las adicciones, ¿verdad? Ya vamos comprendiendo más fácilmente, más suavemente. Estamos facilitando el aprendizaje, nuestro aprendizaje de poder comprender a la persona que es adicta a algo y que no lo puede controlar. Estamos empezando a comprender por qué son así. Después yo ni sabía ni me imaginaba. Ahora ya lo sé. Estas personas no tienen cimientos, no tienen estructura, no tienen un marco de referencia. Están congeladas y están enterradas, sepultadas por la misma madre. Por la misma madre. Distantes de la vida, muy lejanas del mundo. Muy lejanas del mundo. Y cada vez que los hijos se sienten de esta manera, es una transfusión de sangre para la madre. ¿Por qué? Porque con mayor fuerza se puede colgar del cuello de la hija y del hijo y exigirle más cercanía, exigirles que cumplan sus sueños, sus necesidades, sus excusas, sus emergencias, lo que hablábamos. Entonces, la madre siempre sale ganando, pero no le gusta aceptarlo. Sí. La madre siempre sale ganando porque cuando manipulaba a la hija y al hijo tan pequeñitos, disfrutaba. Es como cuando las personas que se hacen las víctimas y están llorando y no sé cómo vuelven a ver así como para ver si las están viendo o no. Están disfrutando de ese papel de víctima eterna que no es real. Entonces están disfrutando, están viendo
cómo se ponen los demás. Y mientras más cara de afligidas y afligidos hacemos nosotros, porque estamos sintiendo supuestamente el dolor de la otra persona, más se alegran. Lo mismo pasa con esta persona. Cada vez que su hija, cada vez que su hijo tiene una pérdida, y esa pérdida la regresa a ella o lo regresa a ella, por ejemplo, el hijo, la esposa se cansó de la suegra porque era muy metiche, en todo andaba metida, quería dominar a la pareja, al matrimonio y a los nietos también, y viene la esposa y se cansa y dice, hasta aquí, me voy en paz porque ya probé, me llevo a mis hijos porque ya probamos todos, ya no aguantamos más. ¿Quién sale ganando? Ay, ay, qué triste, ella lo dejó a él, pobrecito mi hijo. Eso es mentira, eso es mentira. Está feliz porque logró romper el matrimonio y está feliz porque ahora él va a estar más cerca de ella nuevamente. Muy bien. Entonces, ¿qué sufre la niña? Miren ustedes, desde pequeñita, desde pequeñito, sufren depresión infantil. Hay una herida narcisista tremenda, que esa herida narcisista provocada por la madre muerta o la madre narcisista maligna, esa herida puede convertir a la persona en una persona sumamente complaciente o en una persona narcisista maligna, igual que ella o peor a veces. ¿Qué más siente la niña o el niño? Ya para ir terminando, pues lo que sienten es mucha oscuridad, una oscuridad interminable en su interior, un vacío profundo, su vida no tiene ningún sentido, su dolor lo sienten como algo que no tiene final, algo que no tiene esperanza, algo que nunca va a terminar, siempre van a estar sintiendo. Hay una frase que dice, dime qué te da miedo y te diré qué fue lo que te sucedió. Y en las personas que no fueron amadas, cuando nacieron y tuvieron una madre muerta, una madre narcisista maligna, es lo que les decía al principio, el miedo se les nota a flor de piel. Cualquier de los dos caminos que tomen, igual se les nota. Complaciente, miedo a flor de piel. Narcisista, la hija que se volvió narcisista, el hijo que se volvió narcisista, ya hemos hablado de los síntomas que desarrolla el hijo de la madre narcisista. Entonces, esta hija, este hijo narcisista también carga su miedo a flor de piel, pero con 15 escudos protectores y por eso siempre están a la defensiva y por eso siempre están peleando. Y también aprenden a echar muchas culpas, a ser responsables a los demás de las cosas que a ellos le han sucedido porque no quieren, no soportan, no comprenden, no quieren aceptar que su dolor viene provocado precisamente por la persona que les dio la vida. Entonces, es importante abrazar la historia, es importante buscar ayuda, es importante buscar respuestas, por favor. Busquen, quien busca crea, quien busca crea una nueva vida. Entonces, si ustedes ya tienen mucho tiempo de estar sufriendo por una madre muerta o por una madre narcisista maligna, por favor, no vayan a pensar que porque se han tomado mucho tiempo para resolver su dolor emocional, por favor, no piensen que lo hacen porque son personas tontas, inadecuadas, sino que son personas con una gran profundidad en su alma. Por eso les ha costado encontrar la sanación. ¿Qué más quisiera que recordaran siempre? Que el primer espejo del bebé, de la bebé, es el rostro de la madre o los ojos de la madre. Es su primer espejo. Una capacidad que desarrolla la niña o el niño, una capacidad muy grande que desarrolla cuando su madre los ha amado, es el poderse sentir solo estando en presencia de la madre. Y se le llama un balance entre la autonomía y la intimidad. Me encanta. Poderme sentir solo estando en presencia de mi mamá quiere decir que no estoy dependiendo de ella. No hay dependencia con ella, sino que estoy viviendo, ¿qué cosa?
¿Qué es lo que estoy viviendo? La autonomía y la intimidad al mismo tiempo. La intimidad, la cercanía con mi mamá y la autonomía, la libertad, a pesar de que mi mamá está cerca de mí. Eso es lindo. Es un gran balance. Eso es muy lindo. También quisiera que recordáramos que el amor es el que humaniza. Es el amor, no es la disciplina. La disciplina es el ir formándonos. Se dice que, ¿saben qué? La forma de mayor expresión de cuánto nos amamos es la autodisciplina. ¿Oye? Así que a ser muy disciplinadas, muy disciplinados. Es una forma de expresar y de demostrarnos autoestima. Muy bien, autoestima que los padres nos regalaron, eso la estamos fortaleciendo. Recordemos que la autoestima no la desarrolla el niño, la desarrolla, nos la regala la mamá, nos la regala el papá. ¿Sí? Así que nunca le podemos decir a la gente, ahí está tan débil, qué baja autoestima tiene. Estamos revictimizando a la persona que no sabemos qué fue lo que le sucedió. Muy bien. Cada vez que yo tengo pánico de poder quebrarme, de poder caer en una crisis, recuérdense de esto. Ay, es que me dio miedo caer en una crisis profunda. ¿De qué estoy hablando? Recuérdenlo. Ese miedo a caer en una crisis es porque realmente yo ya viví la crisis, pero no la he experimentado abrazando mi historia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cada vez que ustedes tengan miedo a un descontrol, a un dolor, es porque ya lo vivieron. Ya lo vivieron. Porque si no, ¿cómo lo conocen? Si no, ¿por qué lo están teniendo? Ya hubo lo que se llama en psicología una sensibilización previa. Entonces, de lo que estamos hablando es, ya lo vivió, pero no lo ha experimentado dentro de un acompañamiento psicológico para poderlo sanar. Muy bien. Ahí se recuerdan que las personas que tienen adicciones no son personas caprichosas, ¿verdad? No son personas mañosas. Son personas que vivieron la experiencia del abandono, vivieron la experiencia del desamparo desde sus primeros días de existencia, intrauterinamente o ya en el mundo. Muy bien. Lo otro importante es que recordemos que después de tener una madre que no nos ha amado, podemos volvernos personas sumamente vulnerables, sensibles, frágiles, complacientes o personas que siempre andamos con los escudos levantados defendiéndonos. Sí. En ambos casos, en ambas experiencias, necesitamos abrazar nuestra historia. ¿Por qué? Porque miren, de todas formas, una persona que de 2 años no recibió amor, y no digamos más adelante, ¿verdad? Que nunca terminó de formarse la persona porque no le dieron amor. El amor humaniza, el amor nos convierte en personas completas, la completud del alma. Entonces, recordemos que no es nuestra culpa no haber sido amadas, no haber sido amados. Definitivamente, estamos de acuerdo. No es nuestra culpa. Pero sí tenemos que tener muy claro que necesitamos abrazar nuestra historia. Porque si nos quedamos estancadas de 2 años, emocionalmente hablando, estamos abusando de las personas. Ya como personas complacientes, ya sea como personas narcisistas malignas, que nos vamos volviendo igual que la mamá. Necesitamos, es nuestra responsabilidad, abrazar nuestra historia para que la gente no nos tenga que estar creando, para que no nos tengan que terminar de crear los demás. ¿Nunca han visto eso? ¿Nunca les ha pasado? Como que ustedes tienen que estar con alguien y es como que, mira, trajiste tu panito, hiciste tus deberes, mira, y ya planchaste tu ropa para ir mañana al trabajo. O sea, cuando uno anda cuidando demasiado a la persona o la persona es muy dependiente, no se dice codependiente. En psicología sí se dice codependiente, pero es dependiente. La palabra es dependiente. ¿Por qué? Codependencia quiere decir que uno depende del otro y el otro depende del otro. Eso es codependencia. No, no es así. ¿Sí?
Porque yo quiero depender de alguien que es fuerte, no quiero depender de alguien que es igual que yo. No, no quiero alguien tan débil como yo. Siempre va a ser una experiencia de dependencia y casi siempre es hacia una persona narcisista. Muy bien. ¿Nunca les ha pasado que ustedes dicen, ay, puchis, como que estoy terminando de criar a esta o a este mi amigo, esta mi amiga o esposo o esposa? ¿Por qué razón? Porque no terminaron de desarrollar su personalidad, sus etapas del desarrollo, no se terminaron de desarrollar por el mismo sufrimiento, por el mismo desamor que vivieron, se quedaron estancados en los 2 años emocionalmente hablando. Entonces, si a usted le pasó eso, tiene que abrazar su historia, porque no fue su culpa no ser amada o no ser amado, pero sí es su responsabilidad. Abrazar su historia. ¿Para qué? Para no empezar a abusar de las personas a su alrededor, especialmente hijos pequeños o personas vulnerables. No nos podemos quedar ahí. No podemos aprender a ser víctimas eternas y no podemos aprender también a echar siempre la culpa y no hacernos responsables de nuestra propia historia. Eso es no querer ser protagonistas. No quiero ser protagonista de mi propia historia. Yo quiero siempre echar la culpa. Yo quiero siempre señalar a mi mamá o a mi papá. No. ¿Saben por qué no? Porque ellos van a tener que responder delante de lo que sucedió. No, en el purgatorio, ¿verdad? Porque eso se vive en vida. Todo lo what goes around comes around, la ley de Murphy, de lo que decía Jesús, la regla de oro, no hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a ustedes, o hagan a los demás, o amen como quieren ser amados. Es aquí en la tierra donde recibimos nuestras recompensas o desrecompensas. Entonces, sí, los papás van a tener que responder delante de sus faltas de responsabilidad, compromiso, delante de nuestras vidas. Pero nosotros vamos a tener que responder por nuestra vida, nos toca. Así es la vida. Cuando nos muramos nos vamos a morir solos, no nos vamos a llevar al esposo, a los hijos, a nadie, así como, al amigo, por favor, mira, contale a los ángeles o a San Pedro allá en la puerta del cielo, contale cómo fui contigo, contale. O sea, no va a haber nada de eso. No va a haber protección, no va a haber compañía, no va a haber acompañamiento, no va a haber nadie que pueda hablar bien de mí o llevarme mis cartas de felicitaciones, representación, presentación y certificados de reconocimiento. No hay nada. Mi vida es mi vida, la tengo que vivir yo soy responsable. A pesar de todo lo que me hicieron, a pesar de todo lo que yo viví. ¿Cómo decía el rey David, Sandra? ¿Cómo decía el rey David? Rey David decía, siempre me trataron muy mal. Pero esas personas no van a definir quién soy yo. Rey David, 150 salmos. Sí, Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, la idea es entonces tener la certeza, la seguridad, la necesidad de abrazar nuestra historia. La persona que abraza su historia llega a amarse verdaderamente. Y cada vez que yo me amo verdaderamente, soy incapaz de lastimar a otra persona. ¿Ahí se acuerdan de eso? Cada vez que yo me amo verdaderamente, soy incapaz de lastimar a otras personas. Muy bien. Entonces, recordemos qué es el vacío. ¿Qué es el vacío? Es un duelo interno. ¿Qué es el vacío? Acciones repetitivas. ¿Cuáles son las acciones repetitivas? ¿Qué? Las adicciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el vacío? He estado hablando del vacío. ¿Qué es el vacío? Es un duelo interno. ¿A qué me lleva el duelo interno? A acciones repetitivas. ¿Qué son las acciones repetitivas? Las adicciones. ¿Qué pasa con las adicciones? Me estoy metiendo zancadilla a mí misma, a mí mismo. Estoy buscando mi fracaso yo mismo. Necesito entender, necesito estar segura que yo tengo la capacidad de poder repararme a mí misma, de poder mejorar. Ya no puedo seguir escondida. Necesito sanar la herida de la madre muerta. Porque ya no quiero vivir
la ausencia del centro de mi existencia. Por eso necesito abrazar mi historia. Ya no puedo vivir esa ausencia tan grande, porque no puedo encontrar dónde está el centro de mi existencia. No puedo vivir así. También es importante que escriban y que escriban mucho y que rompan todo y no dejen sus papelitos por cualquier lugar, por favor. Pero es importante que escriban mucho. ¿Para qué? Para poder descargar y para poder ir encontrando nuevas respuestas. Si quieren me lo mandan, si quieren lo rompen. Les recomiendo que escriban un montón, que hagan sus dibujos. No es una clase de pintura ni de dibujo, porque siempre me dicen, ay, pero no dibujo bien, sí, no califico dibujos, pero sí los interpreto. Y sí, ayuda muchísimo el poder dibujar para realmente poder salir de la herida provocada por una madre narcisista maligna o superar el duelo blando por no haber tenido una madre que me dirigiera amor, atención, energía, protección, sonrisa, seguridad. Por no haber podido encontrar mi primer espejo en mi madre, ¿sí? No pude encontrar, no tuve la experiencia del primer espejo en el rostro o en los ojos de mi madre. Eso también es muy doloroso, sumamente doloroso. Muy bien, entonces quisiera preguntarles si tienen alguna duda.